Hola, Luna. Buenos días. Hola. Buenos días. Lunita. A la derecha, después tome la segunda a la izquierda. Estamos un poco sorprendidos. Atasco en nuestro viaje. Qué raro. El Vístula se despide de nosotros. Más bien nosotros nos despedimos. O nosotros nos despedimos del Vístula, porque él siempre va a seguir aquí. Pues nos despedimos de Varsovia en una fría y nublada mañana y pusimos rumbo hacia Gdańsk, al norte de Polonia. Vaya viento, ¿qué hace? Está costando dominar Luiso. Pues sí, soplaba bastante viento y la conducción se hacía algo difícil con la autocaravana. Hicimos un alto en el camino para repostar combustible y aprovechamos para almorzar. Paradita en el camino para repostar y comer. Calentarnos un poquito. Vamos camino de Gdańsk. Pero hemos cogido atasco, hemos cogido mucho tráfico. Así que nos ha pillado el almuerzo por el camino. Estamos en un área de autocaravana, de servicio de la autopista. Y el solito afuera, qué rico. Está haciendo un frío, madre mía. Luna continúa en su trono, ¿verdad, hija? Y Garfi está ahí viendo todo el tráfico, está dependiente. ¿Ha controlado tú el tráfico de la autopista, Garfi? ¿Sí? ¿Sí? Qué bien, ¿no? Como tenemos mucho frío, porque nos pide el cuerpo algo calentito. Así que nada, me hago unas lentejitas para acompañar al cuerpo en este frío. ¿Tú qué quieres, Luna? Las lentejas no son para ti, esas son para la mami. ¿A ti no te gustan las lentejas? Así que venga, que tiene que dejar sitio para el papi venir aquí. ¿A ti te gusta el café? Venga, a huir por ahí. Vamos. Venga, Luna. Tomando suave las semillitas. Ni se te ocurra, acercarte al plato. No, que te riñe la mami. ¿Y el papi qué va a comer? Garbancito. Garbanzo. ¡Anda, qué rico! Voy a ensuciar plato. Ah, no va a ensuciar ni plato ni nada, ¿no? Mira Nada. qué práctico es. No, aquí. Como en el campo. Directamente. Eso. Ahí, mira qué buena pinta. Ya, pues nada, que aproveche. Gracias. Hasta luego. Y llegando acá, pues la tónica de nuestro viaje, atasco. No podría ser de otra manera, vamos. En fin, paciencia la que estamos teniendo. 100 metros, mantenerse a la izquierda. Sí, a buenas horas. Girar todo a la izquierda a 800 metros. A 100 metros, gire todo a la izquierda. Mira, jefe, que venir al fondo. Tome la próxima a la izquierda. Prepárese para girar ligeramente a la izquierda a 250 metros. Llegamos al parking que nos marcaba la aplicación Park4Night y nos pareció un buen sitio, muy céntrico, tranquilo
y decidimos quedarnos. Más adelante nos daremos cuenta de que esto no era así. Nos extrañó bastante no ver ninguna autocaravana ni camper. ¡Qué frío, amiga! ¡Hace una rasca! ¿Y cómo te hace tanto frío? Porque es muy noche, ¿eh? Sí, sí. Ah, pero aquí no hace igual el frío que en Varsovia, ¿eh? No, pero hace una rasca. No, pero no es igual. Está mejor. Bueno, podemos llegar. Eran las 16:30 horas cuando llegamos al parking y nos vamos a ver la ciudad. El centro está a 15 minutos andando. Nada más llegar nos sorprendimos por la belleza de sus edificios, decorados individualmente de forma espectacular. Innumerables casas medievales y palacios flanquean la calle principal de la ciudad. La famosa fuente de Neptuno es el epicentro de la calle principal. Originariamente, esta calle era la ruta principal hacia un antiguo mercado, pero pronto se convirtió en calle principal y la ruta real utilizada por los monarcas polacos para entrar a la ciudad. Salimos a través de la llamada Puerta Verde, que cuenta con una propuesta arquitectónica muy destacada, pues se dice que los arquitectos se inspiraron en el ayuntamiento de Amberes para construirla. Nuestro paseo continuó por el margen izquierdo del puerto y allí se encontraba atracado este navío. Las chicas aprovecharon para hacer algunas fotos. Al fondo divisamos la silueta de la grúa medieval de Gdańsk. Se trata de uno de los símbolos de la ciudad e incluso de toda Polonia, ya que es la grúa de época medieval más grande de toda Europa. Es un milagro de la ingeniería, pues pese a haber sido construida en 1442, tiene la capacidad de levantar hasta 4 toneladas. Justo enfrente vemos el edificio blanco que pertenece al Museo Marítimo Nacional de Polonia. La temperatura bajó considerablemente y soplaba bastante viento, por lo que decidimos regresar por la calle Mariacka, una de las calles más bonitas de Gdańsk. Históricamente esta calle fue el centro del comercio y de la artesanía de ámbar. ¡Qué frío! Pero frío. No lo he oído. Vaya el frío que hace aquí, de un buen día para otro.
Hacía mucho frío y decidimos entrar en un bar para tomar vino caliente. Vino caliente. Cheers. Ala, ya tenéis otro. Que Hilde también ha tomado vinito caliente. Tiene algo. Canela. Mucha canela. Jengibre. Tiene jengibre. Jengibre. Ese es el último. Y después de tomar esta bebida típica de invierno, aunque a nosotros nos vino fenomenal por el frío que hacía, las chicas entraron en una tienda de alimentación para comprar pan y algunas otras cosas que nos hacían falta, incluido algo que no sé muy bien qué era, pero que a Rocío le encantó. ¿Qué está comiendo? No que sé, lo he comprado, pero eso está que te caga de bueno. Oh, qué bueno está. Continuamos nuestro camino de regreso a la autocaravana, contemplando la maravilla de edificaciones de la ciudad y su magnífica iluminación. La temperatura seguía siendo bastante baja, y eso, unido al cansancio del viaje y a la larga caminata que nos dimos en Danks, hizo que nada más llegar a la autocaravana hiciésemos una cena rápida y nos fuésemos a la cama temprano para descansar, ya que teníamos previsto a la mañana siguiente visitar de nuevo el puerto, pero esta vez en el margen derecho del canal. Nos la prometíamos muy felices porque teníamos previsto levantarnos sin ninguna prisa por la mañana, pero... Uy, ¿tú qué? Por Dios. ¿Qué hora es? Uf. Madre mía. Fefi, que no dormimos hoy. Vaya tela donde hemos ido a aparcar. Pues no sabemos muy bien qué era este edificio, si un colegio diocesano, un seminario o vete a saber qué. La cuestión es que desde las 6:30 nos despertó este incesante repicar de campanas que seguía a las 9:30 de la mañana. Nos pusimos en marcha en dirección al puerto con una temperatura algo mejor que la de la tarde de ayer. Ya hemos descubierto cuál es el enigma de por qué no hay gordos en Polonia. Se pone el semáforo en verde y corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Uy, 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 uy. Y no te pase un semáforo en rojo, porque si no el semáforo tiene un sensor que te detecta y te dice una cosa ahí que yo no sé lo que es, como te echa la bronca o algo así, pero conseguido. Corre, 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 corre. Bien. Le meten una caña a los semáforos aquí de manera de que las calorías se asienten. No, y como te pase, ¿qué es lo que grita el semáforo? Guashi, guashi, guan, guan, yo qué sé lo que dice. ¡Coge la cuerda! ¡Madre mía! Ay, voy a ver si recupero un poco el aliento. ¡Qué barbaridad! Se nos va a quitar frío. Continuamos dirección al puerto por la calle principal, pasamos por delante del ayuntamiento, cruzamos de nuevo la Puerta Verde y nos encaminamos hacia el otro margen del canal.
de vuelta por la calle principal, nuestro objetivo era subir a la torre del ayuntamiento para divisar unas impresionantes vistas de la ciudad. Según nos decía la guía que nos facilitaron en la oficina de turismo, se podía acceder a la torre en el horario en el que nosotros pretendíamos entrar, y no sabemos muy bien el motivo, pero el ayuntamiento se encontraba cerrado a las visitas. Seguido. Dale. Después de la experiencia nocturna con las campanas, decidimos acortar la visita a Danks y no dormir otra noche tal como teníamos previsto en un principio. Hicimos bien, porque parece que no quedamos satisfechos con tanta campana y a las 12 nos volvieron a obsequiar con otro recital. Así que nos montamos en nuestra autocaravana y pusimos rumbo al castillo de Malborn. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo.